Hola Mario, mi nombre es Pablo. Un placer y un honor estar aquí contigo hoy y poder hacer y formularte preguntas. He oído que la saturación de pantalla disminuye nuestra capacidad de atención. Como padre de 2 hijos que tengo, esto me preocupa. No sé si tú tienes algún consejo para darnos sobre cómo no disminuir nuestra capacidad de atención, incluso mejorarla. Bueno, Pablo, tu pregunta es una pregunta muy relevante y yo creo que todos vamos a considerarlo así en un mundo como el actual. Entonces, tenemos que hablar de la importancia de la atención, ¿vale? El problema no es solo la pantalla, es vivir entre pantallas. Cuando nosotros vivimos entre pantallas, estamos constantemente con la atención de un lado para otro. Suele pensarse erróneamente que incluso los niños pequeños, si aprenden a estar entre varias pantallas, su cerebro se acoplará a eso. Y luego nos preguntamos sorprendidos por qué no para de aumentar los cuadros de déficit de atención, tanto en niño como en adulto. Y parece que es como una casualidad, ¿no? Pues no es así. La capacidad de atención del ser humano, por la razón que sea, que tampoco la tenemos clara, está hecha para estar en una cosa, en el aquí y en el ahora. E incluso las mujeres que tenéis mayor capacidad, porque tenéis mayor conectividad entre los 2 hemisferios cerebrales, para estar en varias cosas simultáneamente, aún así perdéis nivel de atención en todas las cosas en las que estéis. Aún así pueden ser mayores que la del hombre. Pero el hombre que está mucho más enfocado, digamos, a una cosa, si está en varias pantallas pierde capacidad de atención. Entonces diremos, bueno, ¿qué más da? No da igual. Vamos a hablar del impacto que tiene a nivel de manejo de datos. Se sabe perfectamente que cuando una persona está, se activa una red que se llama la red neuronal por defecto. La red neuronal por defecto no te favorece ni tomar buenas decisiones ni manejar bien los datos. Uno no lo sabe, son procesos inconscientes. Con lo cual pierdes eficacia. Es decir, necesitas más tiempo para hacer lo mismo. Bien. En segundo lugar, a nivel corporal, la activación de la red neuronal por defecto está asociada a un deterioro en el funcionamiento del sistema inmune. Precisamente el que nos tiene que defender frente a bacterias, virus y tumores. Qué mal negocio estamos haciendo. En tercer lugar, cuando uno pierde capacidad de atención, imaginaos el impacto que tiene cuando estás con otra persona. Pero es que todos lo sabemos. Tú estás con otra persona y sabes perfectamente si esa persona está contigo o está volando. Y si no está presente, ¿dónde está? Ausente. Luego, ¿afecta a las relaciones? Naturalmente que afecta a las relaciones. Pero no es solo eso. Cuando uno está en el aquí y en el ahora, es mucho más fácil experimentar la felicidad que si está distraído. ¿Por qué? Por una razón que es de orden metafísico, a veces las sé explicar bien. Para nosotros existe la línea del tiempo. De hecho, el hemisferio cerebral izquierdo es el que maneja la línea del tiempo. Es decir, la línea del tiempo es que hace una hora yo estaba en un sitio, ahora estoy aquí con vosotros y mañana estaré en otro sitio. Y esto tiene su utilidad, obviamente, para programarnos y para arreglarnos. Pero es un paradigma. Es decir, ¿qué quiere decir un paradigma? Que tiene una visión limitada. El hemisferio derecho vive en el presente eterno. En el presente eterno, que es donde viven fundamentalmente los niños pequeños. Los niños pequeños no han desarrollado la línea del tiempo. Solo está el aquí y el ahora. Por eso absorben tan rápidamente. Por eso es una de las razones por las que probablemente sean tan alegres. Es una razón por la que muchas veces tiene un sistema inmune, salvo al comienzo que todavía no han desarrollado el sistema inmune, que a veces es sorprendentemente poderoso. Entonces, todo esto está deteriorando de una forma tremenda nuestra conexión con el presente. Y el presente, como estaba comentando, no es algo básico o banal, es que en el presente es donde está sucediendo todo. Es curioso porque cuando una persona quiere tener un buen futuro, lo primero que tiene que buscar es tener un gran presente. Pero fijaros, si yo me angustio por el futuro, uy, madre mía la que viene, con los problemas que hay, los conflictos, tal cual, todo eso, fíjate lo que hace.
produce un deterioro en el funcionamiento del cerebro, con lo cual no estoy en el presente. Si no estoy en el presente, no estoy viendo lo que ocurre aquí. Y luego diré, uy, efectivamente, el futuro era así. No, el futuro no es algo que uno se encuentre, es algo que uno crea. ¿Dónde lo crea? En el presente. Por eso es tan importante, yo recomiendo tanto que se lea. Que se lea, y yo recomiendo el libro físico. Y que tú te leas una hoja y luego te preguntes qué has leído. Es un entrenamiento impresionante, porque hay una región del cerebro, se llama la región dorsolateral, y la región dorsolateral es fundamental en la memoria de corto plazo y es fundamental en la inteligencia. A veces pensamos que la memoria es, bueno, ¿tú qué tal andas de memoria? Yo fatal. Pero ¿verdad que a nadie que le preguntes qué anda de inteligencia te va a decir yo fatal? Eso no dice nadie. ¿Por qué? Porque la memoria para nosotros... No puede haber inteligencia sin memoria. Porque obviamente tú tomas decisiones en gran parte basado en experiencias y conocimientos previos. Y resulta que una de las regiones más importantes, que es la región dorsolateral, está siendo deteriorada por la falta de atención. Cuando hay un entrenamiento, entonces que estás con una persona en el aquí y en el ahora, plenamente, como entiendo que estamos todos nosotros aquí, que estás haciendo deporte, plenamente en el deporte, que estás estudiando plenamente, y cuando la mente se te va, con amabilidad y con firmeza la vuelves a traer. La atención es una capacidad importantísima en el ser humano. Os pongo una metáfora muy sencilla. ¿Os imagináis que alguien os dijera, si le va a operar, es un cirujano estupendo, con una habilidad técnica impresionante, con las mejores titulaciones del mundo mundial? Además es súper empático. El problema es que es un poco distraído. Oiga, quiero uno con menos títulos, pero que esté un poco más ahí. ¿Veis? Pero claro, no nos damos cuenta de la importancia de esto. Hola Mario, soy Mía. Quería preguntarte, porque sé que eres un gran defensor de la meditación, ¿qué evidencias científicas hay de los beneficios que tiene la meditación y si funciona para todas las personas? Bueno, a mí cuando me preguntan sobre algo que tiene un gran componente científico, me gusta ir a la ciencia porque la meditación es una cosa que habitualmente la hemos asociado, bueno, a mundos muchas veces extraños, el budismo, el taoísmo, el zen, y nos parece una cosa rara. Entonces, vamos a ver, primero vamos a establecer qué es la meditación. La meditación es un estado de quietud. Y ese estado de quietud tiene dos dimensiones. Una que en sánscrito se llama shamatha y otra que en sánscrito se llama vipassana, que se explican perfectamente. Quiero que nos imaginemos que estamos queriendo ver algo por la noche y no vemos nada. Y tenemos un telescopio y alguien nos dice, mire por el telescopio. Vamos a ver que todos miramos, venga. Como que todos tuviéramos el telescopio, todos mirando. Y ahora os hago una pregunta. Ese telescopio está temblando. Poneos el telescopio a temblar. ¿Podéis ver algo o no? Imposible. Algo se ve porque tú debes tener una vista de halcón. Pero bueno, normalmente no ver nada porque se está moviendo, ¿correcto? Entonces lo primero que tienes que hacer es aquietar el telescopio. ¿Estamos de acuerdo? Eso es shamatha. Lo aquietas. Y ahora sí puedes mirar. Pero de entrada no ves nada. Y de repente lo ves todo. Eso se llama vipassana. ¿Vale? Entonces, lo primero que hay que hacer es aquietar la mente. ¿Por qué hay que aquietar la mente y qué evidencias científicas tenemos de que aquietar la mente es bueno? Porque el caos mental que tenemos produce enfermedad directamente. Pensar en los pensamientos que tenemos. ¿Cuáles de ellos son en general pensamientos ilusionantes, pensamientos esperanzadores? ¿Y cuáles de ellos son pensamientos llenos de ira, llenos de frustración, celos, envidias, iras, resentimientos, culpas, vergüenzas? Así. Pues todos esos pensamientos, esa agitación mental, se ha estudiado con técnicas de neuroimagen qué es lo que hace y produce una activación del sistema nervioso simpático que no tendría que estar, la cual deteriora el cuerpo. Con lo cual ya vemos un efecto. Por eso el profesor Benson, cuando enseñaba a sus enfermos que iban a cirugía cardíaca, que obviamente van con la cabeza
saldré de esta, no saldré de esta, mi corazón sea el mismo. No, no, al aquietar la mente, resulta que el cuerpo luego, el corazón tenía menos arritmias, etc., ¿no? Entonces, esa es una de las evidencias. Se ha visto que aquietar el ruido mental tiene efectos incluso en el cáncer, incluso en enfermedades degenerativas como la esclerosis múltiple, reduciendo la incidencia, la intensidad de los brotes y la frecuencia de los brotes. Se ha visto en montones de sitios, se ha visto mejoras del sistema inmune, etcétera, etcétera. Una de las cosas más importantes cuando vas a urgencias o tienes que hacer una operación de extrema urgencia, por sorprendente que os parezca, es, aunque sea 10 segundos, aquietar la mente. 10 segundos. Aquietar la mente. Si una persona se te muere en 10 segundos, es que no hay nada que hacer. ¿Entendéis lo que os quiero decir? 10 segundos para aquietar la mente. ¿Por qué? Porque en ese momento tú puedes tomar una decisión mucho mejor. Eso es el poder de la meditación. Por eso se enseña a meditar en hospitales, se enseña a meditar en centros de investigación, se enseña a meditar. Ya ha perdido esa connotación un poco esotérica que tenía, que apartaba a tantas personas. Ahora bien, cuando uno consigue llegar a un nivel de profundidad mayor, que es bypassing, es decir, cuando ya empiezas a ver cosas, ¿qué es lo que ves? Empiezas a ver soluciones a problemas a los que no habías encontrado solución. Empiezas a ver por qué hay cosas en ti que, sin que tú lo supieras, están impidiendo que encuentres la solución a esas cosas. Por eso el profesor Benson, que es cardiólogo y que lo que quería era reducir la hipertensión arterial de sus enfermos, empezó a quedarse sorprendido porque algunos, y es la forma más sencilla de meditación, la respuesta a relajación, empezó a quedarse sorprendido porque algunos de sus enfermos le decían: doctor Benson, es que esto nos está afectando en nuestra vida de una manera muy positiva. Estamos empezando a tener más tranquilidad en situaciones en las que antes perdíamos los nervios, ahora estamos teniendo con mayor creatividad. ¿Tendrá esto algo que ver? Claro, estamos hablando de hace más de 30 años. Y el profesor Benson, obviamente, aunque era cardiólogo, decía, bueno, igual no, o no me interesa, dijo, qué interesante. Entonces empezó a estudiarse el funcionamiento del cerebro. ¿Qué ocurre? Que se ha visto que mejora procesos de ansiedad, procesos de depresión. Obviamente, si alguien tiene un trauma muy profundo que está oculto, siempre es interesante llevar a cabo los procesos de meditación supervisado por un psicoterapeuta, una persona experta en este tipo de cosas, ¿no? En general, como todo, hay excepciones, es muy beneficioso. Nosotros, para que te hagas una idea, desarrollamos una meditación que se puede bajar gratuitamente en mi página web, marianosopuig.com, que la llamamos la meditación del corazón. Yo empecé a dar esta meditación, la creé hace 3 años, empecé a darla, dura unos 11 o 12 minutos, y yo cuando hago la meditación, yo cierro los ojos, entonces yo no veo lo que pasa en las personas. Pero los organizadores de los eventos empezaron a decir, que están con los ojos abiertos para ver que todo está bien, empezaron a decirme luego, Mario, tú no sabes el impacto que está teniendo esto. Digo, sí, dice, no te puedes imaginar hasta qué punto está llegando esto. Y entonces, y que las personas nos lo piden, y entonces me fui a un estudio en Madrid y lo grabé, son 11 minutos, y es gratuito, o sea, una persona se lo descarga, entra a la página web, se lo descarga y tal. Pues tenemos un equipo de investigación que está estudiando actualmente en una universidad los parámetros bioquímicos, porque estamos convencidos de que vamos a detectar, por ejemplo, un aumento en los niveles de oxitocina, una hormona de la que llevo hablando montones de años, que está relacionado con la mejora de la salud, la protección del corazón, la reducción del estrés, etc. No te puedes imaginar la cantidad de información clínica que hay sobre los efectos beneficiosos de la meditación. Y para muchas personas la meditación es algo, y dicen, esto es muy complicado porque yo no puedo parar los pensamientos. Por eso necesitas la meditación. Por eso, y porque tu objetivo no es parar los pensamientos, es que se paren solos, dejando de prestarles atención. Pero imagínate que estás meditando y te entra un pensamiento. ¿Qué comeré hoy? Pues no pasa nada. Tú vuelves a tu respiración. Pero imagínate que de repente te ves comiendo tu plato favorito. ¿Qué es cuál? Risotto de trufa. Pero ese es el de todos. Nos has copiado. Tú eres mentalista, lees las mentes, ¿no? Risotto de trufa. Entonces ya te ves comiendo risotto de trufa, ya empiezas a salivar risotto de trufa, ya te ha atrapado el pensamiento. Entonces,
¿De qué se trata? Se trata de que tú te reconozcas no en las nubes, sino en el cielo que eres. Tienes nubes, pero no eres las nubes. Y ese proceso tan sencillo que descubrieron hace miles de años en Oriente, cuando se ha estudiado en Occidente se ve que calmando la mente, el cuerpo se relaja. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un nivel de tensión al que nos hemos acostumbrado y que es muy dañino para la salud. Entonces, por eso lo recomiendo, y empieza con 5 o 10 minutos por la mañana, o si te apetece descarga la meditación del corazón, que son 11 minutos, y de una manera muy sencilla llega un momento en el que tu cuerpo te lo pide. Hola Mario, ¿qué tal? Soy Raúl y te he escuchado algunas veces hablar de la plasticidad del cerebro para cambiar nuestras vidas, ¿vale? Su capacidad. Entonces, quería preguntarte, ¿qué va primero? ¿Si el desarrollo de las capacidades o al revés? O el querer desarrollarlas. Sí, correcto. Bueno, es una gran pregunta, Raúl. Vamos a ver. La neuroplasticidad ha sido otro ejemplo extraordinario de lo que es superar un paradigma. Tener en cuenta que una neurona tiene una complejidad indescriptible. Os pondré un ejemplo. Cuando uno da un tropiezo y de repente hace así, cae bien, esto es de una sofisticación difícil de creer. Y uno de los elementos que ha sido clave para que no nos caigamos y nos hagamos daño es el cerebelo, en la fosa posterior. El cerebelo tiene un tipo de neuronas preciosas, o sea, es una pasada. Don Santiago Ramón y Cajal las dibujaba de una manera prodigiosa. Se llaman neuronas de Purkinje. La neurona de Purkinje es una neurona que tiene como parece un candelabro, y luego tiene un axón por donde ella recibe información por ese candelabro y envía la información 0 o 1, respondo o no respondo, con un potencial de acción a través del axón. Bien. Las neuronas de Purkinje tienen que tener información de todo, porque tú en el momento en el que tropiezas, para caer bien, tiene que saber dónde está la cabeza, dónde está el brazo, qué músculo tiene que activar, qué músculo tiene que desactivar, pues no se puede contraer un músculo extensor con uno flexor a la vez, tiene que relajarse uno para que el otro se pueda contraer, etc. Esto es tan sofisticado que una neurona de Purkinje tiene alrededor de 250.000 conexiones. O sea, quiero que os imaginéis, si fuéramos todos neuronas, lo que sería tener 250.000 cables unidos a nosotros. Entonces, claro, son las más sofisticadas probablemente en cuanto a sinapsis, pero tienes los gránulos, tienes las neuronas piramidales, las gigantopiramidales de Betz, tienes un montón de neuronas. Entonces, claro, esto es imposible que esto se pueda reproducir. Y como sí se sabía que las neuronas morían, el paradigma operante era, es lo que hay. Tú, cuando eres pequeñito, vas desarrollando neuronas, llega un momento y lo siento. A partir de ese momento. Y cuando te preguntaban el nombre de alguien, dices, no me acuerdo, se me han debido morir 10.000 neuronas en el camino, que era una receta ideal para la depresión. Bien, hasta que, por casualidad, el Instituto Karolinska en Estocolmo, estudiando otra cosa, utilizando un radioisótopo llamado timidina marcada, observaron, esa timidina marcada solo puede aparecer en células nuevas. De repente encontraron timidina marcada en neuronas. Esto es imposible. Si esto solo aparece en células nuevas, estamos hablando de adultos. Entonces empezó un proceso de investigación increíble que acabó con el descubrimiento de la neurogénesis y la neuroplasticidad. Neurogénesis, formación de nuevas neuronas, y neuroplasticidad, formación de conexiones entre las neuronas. Claro, la pregunta era, ¿de dónde han venido estas neuronas? Si las neuronas no se pueden reproducir. Se siguió investigando, entraron también laboratorios en Estados Unidos y se descubrió lo siguiente. Fijaos qué cosa más bonita. Hay unas células en las cavidades cerebrales, revistiendo la cavidad, que estas cavidades cerebrales se llaman como, en las cavidades en el corazón se llaman ventrículos, pero en vez de ventrículos del corazón son ventrículos cerebrales. Y en la parte interna hay unas células que son células madre. ¿A qué os suena una célula madre? A que puede dar lugar a algo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Esas células madre son células multipotenciales y no están diferenciadas. Tú no puedes reconocer en una célula madre una neurona, ni puedes reconocer nada. Pues imagínate una célula redondita, por poner un ejemplo. Entonces, de repente, esa célula madre recibe una llamada. Célula madre,
ven. Entonces la célula madre obedece. Como si te digo yo, Raúl, ven. Pues a lo mejor igual vienes, ¿no? Entonces la célula madre llega. Llega y empieza de repente a transformarse. Y empiezan a salirle brotes, como si fuera un arbolito. Y va formando dendritas. Y va con el cono axónico, que es el comienzo del axón. Y va formando, y hace sinapsis, conexiones con otras neuronas. Y en un plazo aproximadamente, es muy variable, pero más o menos 3-4 semanas se ha convertido en una neurona. Eso es la neurogénesis. Pero no solo eso, sino que, y este fue un descubrimiento de Cajal, de hecho es maravilloso, porque la carta de puño y letra de don Santiago, en la que describe este descubrimiento y se la manda a su amigo y discípulo Lorente de No, que en ese momento estaba en el Instituto Rockefeller de Nueva York, está en el aula Cajal en el Colegio Médico de Madrid, que es una belleza, es una institución maravillosa a la que yo quiero mucho. Pues fíjate qué cosa más alucinante. Don Santiago describe a puño y letra a Lorente de No las espinas dendríticas, es decir, donde se conectan otras neuronas. Son puntos que son como espinas de un rosal, y ahí se conectan. Se conectan también en otras partes, pero la clave es eso. Bueno, entonces, la neuroplasticidad es la aparición de nuevas espinas dendríticas y de nuevos circuitos. Claro, esto es la locura, porque esto es un soplo de ilusión y de alegría. Entonces, seguimos. ¿Cuánto dura la neuroplasticidad? La neuroplasticidad dura toda la vida. Es decir, una persona de 87 años puede seguir teniendo plasticidad. Ahora, vamos, ya que hemos contextualizado qué es la neuroplasticidad y la neurogénesis, ¿por qué se mueven esas células madre? ¿Qué hace que se muevan? Pues os voy a explicar, voy a compartir con vosotros lo que hace que se muevan, lo que hace que no se muevan y lo que hace que cuando se han convertido en neuronas mueran. Porque creo que vale la pena saberlo. ¿Qué es lo que hace que se muevan? La necesidad de reinventar el cerebro. Por eso cuando yo escribí Reinventarse, tu segunda oportunidad, hablaba de esto y la gente me decía, pero ¿es posible que esto suceda? Claro que sí. El primero que lo vio fue don Santiago. Entonces, cuando tú te encuentras con una situación nueva, tienes que aprender a manejarte con una nueva tecnología, a manejarte en un nuevo idioma, a manejarte con una nueva cultura porque te has ido a vivir, Raúl, a otro sitio. Cuando tú quieres desarrollar una capacidad que en ese momento no tienes, de manera natural, siempre que, esto es fundamental, siempre que tengas ilusión, confianza y persistas, empiezas a liberar lo que se llaman neurotrofinas. Las neurotrofinas las descubrió la profesora Rita Levi Montalcini, que ahora que hemos sabido que hay una mujer que además tiene un aspecto espectacular y tiene 116 años, y es española, pues Rita Levi Montalcini murió con 102 años, ella descubrió las neurotrofinas. Entonces tú tienes que aprender algo nuevo, tienes ilusión por aprenderlo, tienes el puntito de confianza a ponerte en marcha y estar dispuesto a persistir, empiezan a liberarse neurotrofinas. Y empiezan a emigrar células madre a los hipocampos, que son los centros desde los que tú te reinventas. Empiezan a producirse cambios también en la región anterior del cerebro, en la región prefrontal. Por tanto, yo te diría, cuando uno es niño, el proceso por sí solo ocurre. Porque el niño está llamado a adaptarse a un mundo totalmente nuevo. Y esa llamada del mundo hace que automáticamente empiece ese proceso de formación de nuevas neuronas, de crecimiento del cerebro, etc. Cuando uno es adulto, es muy importante que veas ese mundo al que te estás acercando como un mundo de oportunidad. Porque si tú solo lo ves como un mundo incierto, complejo y complicado, empezarás no solo a no liberar neurotrofinas, sino que empezarás a liberar cortisol. El cortisol, cuando se mantiene estable en el tiempo, fijaos qué cosa más alucinante, se combina con un neurotransmisor excitatorio, se llama el glutamato, en el cerebro, y los dos combinados es como, no sé cómo decirte, el hambre y la sed combinados, pues se cargan a una persona. Y activan el gen del suicidio celular en la neurona, se llama el gen de la apoptosis, la neurona se destruye.
Por eso, cuando nos encontremos con la incertidumbre, que sepamos que claro que tenemos la capacidad de adaptarnos. Ahora bien, tenemos que ser capaces de intuir, de imaginar, de creer que en esa incertidumbre también hay oportunidad. Y en ese momento liberaremos neurotrofinas y formaremos circuitos neuronales nuevos. Hola Mario, soy Leticia, encantada de estar aquí contigo. Me gustaría hacerte un par de preguntas. ¿Qué le dirías a una persona que sufre de estrés y ansiedad y cómo podría gestionar estas dos emociones? Vale. Bueno, Leticia, muy buena pregunta. ¿Me permitís que sea un poco provocativo y disruptivo? Por favor. Vamos a ver. Todos podemos entender las causas del estrés, ¿sí o no? El atasco de tráfico, el que no me ha saludado, el que no me ha traído la comida a tiempo, el que no me valora, el que no me reconoce, y todo lo vemos fuera, ¿a que sí? Claro, entonces yo tengo emociones, sentimientos y emociones que son lógicas por lo que me pasa. ¿Qué tal si superáramos este paradigma y consideráramos la posibilidad de que las emociones son creaciones, no son reacciones? Entonces esto nos abre un mundo entero de posibilidades. Porque quiere decir que es verdad que yo veo que mi problema viene de fuera. Y sin embargo, empiezo a reconocer que el origen viene de dentro. Os voy a poner un ejemplo. Cuando yo estuve como cirujano en Boston, los cirujanos ahí íbamos rotando. Éramos, por ejemplo, a veces estábamos en quirófano, otras veces atendíamos la urgencia quirúrgica, otras veces llevábamos la UBI, etc. Son situaciones muy estresantes, porque en la UBI de mi hospital había enfermos muy complicados, porque las operaciones eran muy complicadas y porque cuando te llamaban urgencia, pues había a veces cosas muy complicadas. Y lo frecuente era que tú llegaras y estás viendo un enfermo en urgencias como parte del departamento de cirugía, porque ha pasado a la urgencia quirúrgica y ahí solo vemos los cirujanos, y de repente te llaman de medicina interna para decirte que tienes que ver a un señor porque le duele la tripa. Y luego otro. Claro, llega un momento que dices tú, por favor, déjeme tranquilo, uno a uno. Bueno, esto es lo que nos pasa muchas veces que vamos gestionando. Yo recuerdo un día en el que fue increíble, porque tenía que ver dos enfermos en cirugía, en la urgencia quirúrgica. Me llamaron de la parte médica para tocar un abdomen, para palpar un abdomen. De otra parte de la urgencia médica para poner una vena subclavia. Me llamaban por dos lucecitas a la vez. Por megafonía. Dr. Alonso, take line 4, take line 4. Oye, yo no sé aquel día lo que me pasó, pero yo fluía. Yo fluía. Entonces veía a Alonso, veía exactamente lo que había que hacer, veía al otro, agarraba el teléfono, sí, soy el cirujano de urgencias, sí, perfecto, sí, un segundo, espere, yo estaba alucinado, esto que está pasando. Me iba ahí la subclavia y decían, es un hombre que tiene un problema de coagulación, y yo, No quiero deciros que esto fuera lo habitual, era lo inusual. Y en ese momento, fue un momento en el que me di cuenta que las emociones son creaciones. Tenía más presión que la que había tenido otros días. Pero yo por dentro, no sé lo que me pasaba, que lo llevaba de otra manera. Esto es fundamental y es una maravillosa noticia. Porque, claro, cuando tú entiendes esto, te das cuenta de que lo que decía don José Ortega y Gasset, el filósofo español, tiene mucho sentido. Yo soy yo y mis circunstancias. Mis circunstancias cuentan, pero también estoy yo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para estar equilibrado? ¿Qué voy a hacer yo para estar bien? Esto es importantísimo porque nos lleva a tomar responsabilidad. Y si no, vamos a jugar el papel de una víctima. Y si queremos liderar, y liderar es servir y es contribuir, más vale que tomemos responsabilidad, sobre todo con cómo está el mundo. Entonces, por eso te quiero decir que a mí me ha ayudado mucho salir de la queja
que es tan obvio y que nuestros ojos parecen atrapados en el paradigma, ¿qué es eso? Y entrar en el concepto de responsabilidad. Responsabilidad no como culpabilidad, sino como capacidad de respuesta. Y a medida que lo vas trabajando, poco a poco, hay que hacerlo con humildad, a veces te sale mejor, a veces peor. Imaginaos el nivel de libertad que nos da esto. Porque libre, como dijo maravillosamente el profesor, el psiquiatra fundador de la logoterapia Viktor Frankl, prisionero en distintos campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, libre no es quien reacciona, libre es quien responde. ¿Cuál es la diferencia entre reacción y respuesta? Reacción es automático. Me das aquí en el martillito, hago pum. Me dice tap, pum. Respuesta es que entre medias está tu decisión. Y es que no nos damos cuenta que la gran conquista del ser humano es la libertad interior. De hecho, hay un texto hindú muy antiguo que se llama el Dhammapada que dice: el mayor conquistador es quien se conquista a sí mismo. Entonces, por eso puedes tener una serenidad, puedes tener una tranquilidad, aunque todo alrededor empiece a estar tenso. ¿Y cuál es el efecto cuando una persona está tranquila? Que empieza a tranquilizarse el entorno. Es una búsqueda continua, no digo que sea fácil, lo que digo es que vale la pena. Y por eso invito a hacernos una pregunta. No, que la pregunta que invito no es cuánto me va a costar, sino hasta dónde me puede llevar. O sea, imaginaros lo que es tener esa capacidad de mantener la serenidad en medio de la dificultad. Y siendo siempre muy cariñosos con nosotros mismos, porque es un proceso que poco a poco tenemos que aprenderlo, no exigirnos constantemente. Estaba hace unos días hablando del tema del feedback. Fijaros qué forma tan dañina tenemos de ayudarnos. Quiero que os imaginéis un niño pequeñito que está empezando a ponerse de pie, a caminar de pie, ¿vale? Entonces ha estado gateando y se pone de pie y se vuelve a caer, ¿vale? Y sigue gateando, se pone otra vez de pie. Total, a lo largo del día se ha puesto de pie 3 veces. ¿Os imagináis que le dijéramos a ese niño: oye, tú eres del pelotón de los torpes, ¿verdad? Tú tienes un futuro lamentable. Porque mira, en 24 horas, bueno, 24 horas, las horas que esté despierto el crío, solo te has levantado 3 veces. ¿Vosotros pensáis que alguno de nosotros acabaría andando de pie? Nadie. Ni el tato anda de pie. Nadie. Ahora, imagínate que a ese crío le dices: campeón, pero qué maravilla, 2 veces has ido de pie. En ese momento el cerebro, al recibir recompensa, se va a esforzar en la tercera, en la cuarta y en la quinta. Eso es con los niños. Vamos a pensar con los adultos. Vamos a suponer que tú esto lo integras, lo empiezas a vivir y mañana tienes una situación en la cual, una situación muy complicada a lo largo del día, distintos momentos difíciles, y solo en uno de ellos consigues una cierta serenidad, una cierta paz y una comprensión de calado de que las emociones son creaciones. ¿Vale? Y el resto de las veces reaccionas. ¿Qué hacemos los adultos? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! 10 ocasiones y solo lo he hecho bien una. ¿Qué ocurre? Que mañana o pasado harás menos. Fijaos qué cosa tan alucinante. Qué cosa tan alucinante. Entonces, cada pequeño éxito que tengamos, hay que reconocérnoslo. Hay que decir enhorabuena. Lo he conseguido una vez. Enhorabuena. Y entonces el cerebro empieza pum, 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 a mejorar. Entonces, ¿qué ocurrirá? Que de una manera natural, fluyendo, empezarás a tener mucho más serenidad en situaciones complicadas. Y cuando tengas más serenidad, disfrutarás e incluso las buscarás. ¿Por qué? Porque sabrás que si tú tienes esa paz interior y la irradias, ¿a cuántas personas puedes ayudar? Cuando todo el mundo en el fondo está buscando lo mismo, la paz interior.